Ayer en la legislatura provincial, un grupo de diputados provinciales, concejales de la ciudad de San Luis y legisladores y la legisladora nacional, la diputada nacional Natalia Zavala Chacur, todos del Partido Justicialista, dieron a conocer, Mario, una denuncia penal contra el gobernador de la provincia y los funcionarios involucrados en lo que sucedió el viernes pasado en dos escuelas de la ciudad de San Luis, en donde más de 60 y pico de niños se contaminaron, estuvieron intoxicados por una comida que entregó el gobierno de la provincia a través del programa alimentario nutricional escolar PANE en esas escuelas. Bueno, es un caso de intoxicación, digamos, importante, que ya había tenido sus antecedentes y por eso los legisladores plantearon que era necesario hacer esta denuncia penal y pidieron de manera urgente a un fiscal que se haga cargo de esta denuncia y de la investigación sobre los hechos. Por supuesto, criticaron el accionar del gobierno de la provincia, Mario, y también el hecho de que dejaran entrever por parte de los funcionarios que había habido un sabotaje a alguna parte, digamos, de los alimentos que se entregaron ese viernes 14 en las dos escuelas, ya que se le había, según informó el gobierno de la provincia, ese mismo proveedor, Eduardo Covarrubia, había entregado más de 1.500 raciones de comida ese día y solamente, bueno, en este grupo de alumnos de estas dos escuelas había habido casos de niños intoxicados. Bueno, ellos criticaron también esto, ¿no?, de que se estaba como delegando la responsabilidad en otras cuestiones, en alguien que haya hecho algún sabotaje o dudando también, Mario, de las escuelas, ¿no? Porque eso es lo que ha quedado claro a partir de lo que denuncian las propias docentes, por ejemplo, de la escuela Pancha Hernández, donde ya no era la primera vez que habían tenido un incidente así. Ya había sucedido el viernes 7, esto también se conoció a raíz de lo que pasó el viernes, y entonces, bueno, el gobierno como que también unió todas estas cuestiones y dejó entrever este posible sabotaje que habrían ocurrido este viernes 14 con las comidas en esas dos escuelas. Vamos a escuchar lo que planteaba Natalia Zavala Chacur, que fue una de las que brindó la conferencia de prensa junto a la ex legisladora Eugenia Catalfamo, a Federico Berardo, que preside el bloque de diputados justicialistas, y Martín Divicia, que preside el bloque de concejales justicialistas, que es cierto que han venido trabajando en esta cuestión, han planteado pedido de informes, incluso interpelaciones en la legislatura, y bueno, y el oficialismo los cajoneó, bueno, como hacían ellos cuando eran oficialismo, vamos a decir la verdad. Digamos, no puedo dejar pasar eso porque realmente es al revés de lo que pasaba antes. Sí, vos los escuchás hablar, es como si ellos hubieran sido, no digo que no tenga legitimidad el reclamo, no, exacto, el planteo que están haciendo. Pero ellos han hecho exactamente lo mismo o peor, ¿viste? Bueno, escuchamos la palabra entonces de Natalia Zavala Chacur cuando ella explica por qué, o fundamenta por qué hacen esta denuncia penal contra el gobernador y sus funcionarios. Lo importante acá hay que resaltar que entendemos que procede una denuncia penal para que se investigue si existe el delito. Nosotros entendemos por lo mínimo que hay un mal desempeño de funcionario público, esto en virtud de que no hay controles, entendemos que puede haber alguna negligencia, impericia o desconocimiento en sí de cómo se está aplicando el plan denominado Plan Alimentario de Nutrición Escolar. En este sentido, sobre todo lo que tiene que ver con los controles, tenemos que tener en cuenta que estamos manipulando alimentos y esto es gravísimo. 20 niños internados, intoxicados, que hayan llevado a una alarma epidemiológica no es menor. 20 niños que, ustedes saben, una intoxicación denominada gastroenteritis, si se quiere, como lo han denominado ellos, puede terminar en una deshidratación, y una deshidratación obviamente muchas veces lleva a la muerte. La activación del sistema epidemiológico de salud implica que el hecho fue grave, de una magnitud que nosotros consideramos alta, y que por eso hemos realizado esta denuncia. En virtud de que el gobernador de la provincia de San Luis es el responsable de la salud pública de toda la comunidad
Y hoy esta salud pública está endeble, no solamente en los sectores educativos, sino que también en todos aquellos que reciben alimentos por parte del gobierno. Bueno, Natalia Zavala Chacur dijo que explicaba la gravedad por qué tuvieron que ellos hacer esta denuncia ante la gravedad de una cuestión epidemiológica, ¿no?, que se produjo. Y destacó el hecho también, Mario, de que el gobierno de la provincia da de comer en las cárceles, en los centros de salud y en otros lugares. Entonces era importante llamar la atención sobre los controles bromatológicos y de los proveedores del Estado. ¿Sabes que se le preguntó ayer en la conferencia de prensa a los dirigentes de justicialistas, a Natalia Zavala Chacur, digamos, porque el gobernador lo que plantea es que es necesario dar de comer en las escuelas, dar de comer porque no por el nivel de pobreza que hay en San Luis, que se han incrementado, y por la forma en que le dejó el Estado, el ex gobernador Alberto Rodríguez Sá. Bueno, eso le planteaba una periodista a Natalia Zavala Chacur, y ella dijo que Poggi todo el tiempo se está escudando en eso. Comete errores y se escuda en que es culpa del gobierno anterior, y lo llamó a que se hiciera cargo de esta situación. Así que esto contestaba Natalia Zavala Chacur. El gobernador nos tiene acostumbrados desde el día de diciembre hasta la fecha en que todo lo que a él le sale mal, lo poco que hace y le sale mal, es culpa de la gestión anterior. No vamos a desconocer que la pobreza ya existía en el país y San Luis no estaba ajeno a eso en el año en que asume el gobernador Claudio Javier Poggi. Esta pobreza se vio agravada al doble durante su gestión. Entonces no podemos ahora alegar una torpeza que él también tiene que asumir. Es hora de que asuma responsabilidades ante la inacción y no asumir las responsabilidades que le competen, porque la pobreza de San Luis creció con su gobierno, no con el gobierno anterior, mucho más que la media nacional. Entonces es hora de que se responsabilice de sus actos. Y ante la inacción de él, como tomando cartas en el asunto, es que nosotros hemos decidido hacer esta denuncia penal. Bueno, esto es lo que planteaba Natalia Zavala Chacur. Ella dice que hay inacción por parte del gobernador y por eso hacen esta denuncia. Recordemos que el gobierno hizo también una presentación en la justicia pidiendo que se investigue como ellos sospechan de que hay un sabotaje, también han pedido que se investigue lo que pasó el viernes 14 en la escuela Pancha Hernández y La Rioja. ¿Qué elemento? Sí. No, perdón. No, está bien. Ella respondió también a un planteo que le hacían los periodistas en cuanto a que se estaba utilizando políticamente a esto, ¿no? Si no era una utilización política de este hecho. Ella dijo que no, que esto lo vienen trabajando desde el año pasado, tanto en la legislatura provincial como en el Consejo Deliberante, que esto no es politiquería, es una cuestión de salud. Escuchamos lo que decía Natalia Zavala Chacur. Esto no es politiquería, esto no es un acto aislado, venimos haciendo un montón de acciones y estamos hablando de la salud de nuestros niños y niñas. Entonces, si ustedes piensan que esto puede ser una politiquería, yo pienso que hay que mirar por el lado del gobernador, por qué no da las razones fundadas y ya se hace cargo y deja de trasladar responsabilidades a terceros, ya sea la gestión anterior, los proveedores o estos supuestos que no sabemos a qué se refiere cuando deja abierta una ventana de qué otra responsabilidad puede hacer. El único que tiene que saber el camino del inicio de la compra hasta el final de la compra es el gobernador y los funcionarios a cargo. No hay deslinde de responsabilidad en este sentido. Lo digo como ex ministra de Hacienda y ex jefe de gabinete. Sé perfectamente cómo se maneja el Ejecutivo. Necesito saber cuáles fueron los canales de compra, dónde están las licitaciones, cuáles eran las obligaciones de los proveedores, cómo debían entregar la comida. Si esto se está cumpliendo o no, es una función que debe desempeñar el funcionario público. Y en este caso, el gobernador. Bueno, esta es la palabra entonces de Natalia Zavala Chacur, que fue una de las que habló, la que principalmente o mayoritariamente habló en la conferencia de prensa. Con duras críticas, quiere cargar las tintas sobre el gobernador, claro, ¿no? Sí, obviamente. Ella sabe perfectamente que Alberto Rodríguez Sá no se ocupaba de los merenderos, por ejemplo. Obvio, exactamente. Entonces, lo sabe perfectamente. Sabe perfectamente, porque hay niveles de función. Siempre el responsable final es el titular del Poder Ejecutivo. Pero, precisamente, no pueden estar en ese detalle. No pueden estar en ese detalle.
sí en los lineamientos y les cabe la responsabilidad política y después se llega a ello. Pero bueno. Si te parece, escuchamos entonces a Federico Berardo. Él es el presidente del bloque justicialista en la Cámara de Diputados. Bueno, obviamente planteó lo que les decía, el año pasado ellos han insistido bastante sobre esta cuestión y también, bueno, criticó el hecho de que los funcionarios y el gobernador quisieran plantearse o ponerse del lado de las víctimas de esto, ¿no? De un aparente sabotaje a la comida. Esto decía Federico Berardo. Hicimos 3 presentaciones, pedidos de informe por distintas denuncias que nos llegaban a la legislatura o que veíamos en las redes sociales o por contactos con docentes, donde nos informaban que las comidas llegaban en mal estado. Entonces, no es como han dicho algunos funcionarios provinciales que esto es un caso aislado, sino que son casos que se vienen repitiendo desde que se viene implementado el plan. Recordemos también que a finales de año se presentó una interpelación al ministro de Educación para que viniera y nos diera explicaciones con respecto a qué estaban haciendo, cómo estaban controlando, porque consideramos que era sumamente necesario. Por eso decimos que se han agotado las instancias y ante este hecho de semejante gravedad ameritaba presentar esta denuncia. También necesito expresar las distintas expresiones públicas que ha hecho el gobernador, el ministro de Educación y algunos funcionarios del Ministerio de Educación en las que aparentemente quieren posicionarse desde un lugar de víctimas de lo que está ocurriendo. Las únicas víctimas de lo que ocurrió son los chicos. El gobernador, el ministro de Educación y los funcionarios son los responsables de lo que ocurrió. Esto hablaba ayer Federico Berardo, el presidente de la bancada justicialista en la Cámara de Diputados. Bueno, recordando entonces estos ya temas que se habían pedido ya en la Cámara de Diputados y que, el oficialismo lo tiene cajoneado, digamos, en las comisiones. Mira, se trataba casi todas las sesiones, Mario, porque ¿qué hacían los diputados? En este caso, Sonia del Arco. Pero también otros legisladores del PJ. Pedían el tratamiento sobre tablas de ese proyecto de preocupación o de declaración por lo que había sucedido en otras escuelas todas las semanas. O sea, todas las semanas pedían el tratamiento sobre tablas porque, bueno, era la única forma de instalar el tema, ya que estaba en las comisiones y sabían que no iban a tener ningún despacho en las comisiones. Así que la verdad que es un tema que se trataba en reiteradas oportunidades. Ayer en la conferencia de prensa, Mario, estaba la doctora María José Sanglá, bueno, ex ministra de Salud, ex funcionaria, candidata testimonial, electa, ¿te acordás todo lo que vivió ella? Estuvo, digamos, como apoyando a los legisladores. Y también Mirta Movellán, también me llamó la atención que estaba presente en la conferencia de prensa. La mamá del diputado Berardo. Sí, pero ella en el bueno, esto es una interpretación mía, porque ella siempre asesoró al gobierno, fue funcionaria también de Alberto Rodríguez Sá en el área de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sí. Por eso entiendo que también estuvo ayer ella planteando su apoyo y la preocupación por lo que pasó con estos niños que fueron intoxicados con la comida. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa, es una denuncia que ahora los fiscales deberán iniciar la investigación, Mario, con estos dos planteos, tanto del gobierno como la denuncia penal que plantearon ayer los legisladores. En realidad están yendo a donde no deben ir. De verdad, los dos. Porque que el gobierno haya salido corriendo a decir, pudo ser un sabotaje, investiguen. ¿Por qué no investigó primero el gobierno? Le acercó a la justicia e hizo la denuncia concreta. Es una manera, por eso te digo, a mí me ha parecido que el gobierno manejó tan mal esta situación, tan mal, que me llama la atención. ¿Por qué? Porque han generado un hecho político y que ahora que genera más confusión porque no hay lealtad tampoco en los planteos. Entonces, bueno, estamos viviendo toda una especie de show montado en torno a esta cuestión, ¿no? Y quiero decir algo, me salgo del tema puntual de lo que pasó, pero que no puedo dejar pasar, Mario, porque ayer Natalia Zavala Chacur dijo, lo voy a leer textual, Mario, dijo, no hay boletín oficial, no tenemos acceso a la información, no brindan conferencias de prensa, se le pide informes y no acuden.
Igual Parece que ellos. estuviera hablando de lo que pasaba años atrás. Estaba recordando. Exacto, estaba recordando viejos tiempos. Estaba recordando sus tiempos, digamos, ¿no? Exactamente. Más algunas mentiras como las que dijo sobre mí en la interpelación en la Cámara de Diputados. Sí, no, ella Ella tenía que ir a miente, brindar informes es una como alumna, jefa de es una gabinete, alumna sí. ejemplar de Alberto Rodríguez. Es muy mentirosa. Es muy mentirosa, igual que Alberto, ¿no? Si había gente que ocultaba, que no brindaba Sí. conferencia de prensa, ocultaba información y el boletín oficial lo tenían totalmente desactualizado y con decretos sintetizados, lo que no tenías ni acceso a lo que decían los boletines, los decretos, era el gobierno de Alberto Rodríguez. Sí, sí. Así que por eso digo, no lo puedo dejar pasar porque, bueno, ellos están siendo víctimas ahora de sus propios, de los actos que ellos hacían también, ¿no? Ujú. Lo cual está mal. Lo cual está mal, lo cual pero está también mal. no es lo mismo. No hay el boletín oficial, No, tenemos no, que no es lo destacar mismo. que no es lo mismo. No, no es lo mismo. Y que sí se han dado conferencias de prensa, sí se dan conferencias de prensa, es más, lo dio la misma funcionaria responsable del PANE, dio una conferencia de prensa el día hábil Ujú. siguiente a lo que sucedió. Sí, sí, sí. Digamos, no es lo mismo, sí por ahí estaría mejor acceder más fácilmente a la información, la verdad, eso sí. Pero bueno, no podía dejar pasar esto que planteaba Natalia Zavala Chacur porque era una práctica habitual del Ujú. gobierno que ella participaba, ¿no? Sí, efectivamente.